hemos organizado esta charla porque hace un tiempo nos enteramos por diferentes proyectos que salen a la luz de que se tiene pensado poner una subestación eléctrica en Zulueta, muy cerca de población, ¿no? Creo que menos de 300 metros. Sí, del núcleo de lo que es Zulueta, 300 metros aproximadamente. Eso es lo que hay ahora mismo en el proyecto. Sí, entonces no sabemos exactamente cuál es el impacto que esto puede producir, pero creemos que no es bueno. Y se nos ocurrió que las personas que mejor manejan todos estos temas es la Fundación Sustray, ¿no? Yo los conocí con el tema de la planta de residuos y me pareció que es gente que son técnicos que trabajan muy bien, te informan de lo bueno, lo malo, ¿no? Y luego ya cada uno hace lo que le parece. Y bueno, ¿quiénes son Sustray? Sustray son una fundación, es una organización sin fines de lucros ni gubernamental, trabaja en la defensa del medio ambiente. Si me equivoco en algo me decís, Martín. Muy bien. Recopilan información del impacto negativo sobre el entorno e impulsado por diferentes entidades tanto públicas como privadas. Analizan la información medioambiental, técnica, jurídica, los proyectos que afectan al territorio y la búsqueda de soluciones. O sea, no se quedan solo en la protesta, sino que también se buscan soluciones. Trabajan a través de alegaciones y otras actuaciones legales. ¿Qué temas tratan o que tienen en este momento? El TAP, que todos conocemos, el tren de... ¿cómo le llaman ahora? Alta velocidad. ¿El tren de alta velocidad? O altas prestaciones. Altas prestaciones, sí. Temas de residuos e incineración, centrales térmicas, energía, agua y embalses, líneas de alta tensión, incineración de biomasa, fractura hidráulica, minas y canteras, urbanización y campos de golf. ¿Y qué logros han tenido? Bueno, con respecto al TAP, la anulación de las declaraciones del impacto ambiental del TAP Castejón-Pamplona. Con respecto a la incineración de residuos, la anulación del plan de residuos de Navarra, PIGRIM 2010-2020, ¿no? Con respecto a la central térmica de Castejón, la anulación de su permiso de instalación. El acceso a la información medioambiental, el Tribunal Supremo obliga a Navarra a facilitar toda la información de carácter medioambiental que se le demande. Todo esto son logros de la Fundación Sustray. Después, la retirada del proyecto de explotación minera de Ofita en Aritzu y Lanz y cierre de la cantera de mármol de Urdasubi, Urdax, que afectaba al patrimonio arqueológico. Y también la anulación total del proyecto de extraer agua del acuífero de Loquis, Tierra Estella, ¿no? Bueno, entonces, con todo este historial, me comuniqué yo con la fundación y les pedí que por favor nos vinieran a informar porque tenemos mucha ignorancia con respecto a lo que es una subestación eléctrica, qué impacto puede traer a todos los vecinos y vecinas, y entonces ellos inmediatamente me dijeron que sí, y por eso hemos organizado esta charla. Él es Martín Zelaya y ya ha estado con nosotros hablando de la planta de residuos y bueno, bienvenido otra vez, Juan Guitorri. Eso es, miras que Me parece muy que anchamente. antes les digo los proyectos que son de aquí de Nay. Nosotros estamos otra vez preocupados, los vecinos de nosotros como Grupo Aldatu, y creo que los vecinos de Noain Vallelos debemos estar preocupados otra vez con una nueva infraestructura que sinceramente nos preocupa mucho porque sin entender mucho del tema, paisajísticamente es un horror. Sin duda la subestación, no sé si acabará estando a 300 metros o no de Zulueta, pero eso también tiene un impacto hacia la población. Y bueno, consta de la problemática que tenemos, que puede plantearse en nuestro valle, que es la siguiente. Hay dos huertas solares ya que están en proyecto,
Una de ellas es la del Soto, que está en Zariquiegui, y el recorrido que llevaría la del Soto de Zariquiegui tiene 3.000 metros de superficie, una potencia de 120 megavatios. Está todo soterrada, todo lo que es la huerta, pero una vez que se recoge esa energía, en la propia huerta solar sube a unos postes de 15 metros. Una vez que sale de la huerta solar, pasa a la línea de evacuación, que son todo postes de 30 metros de altura, y entonces pasaría esa huerta solar que estamos hablando de Zariquiegui, pasaría por Galar, Cizur, Beriain, y a nosotros ya por el valle nos llegaría a entrar más o menos por donde Oriz, lo que puede ser el polígono del transporte, y desde ahí cogería zonas de Ezperun, Zabalegui, y acabaría entroncando, pasando la autopista, que supongo que será ya así soterrada, los demás no, a 300 metros de Zulueta, del pueblo de Zulueta. Hay otra huerta solar que también está proyectada, que está en Salinas de Ibargoiti. Esa tiene 15 kilómetros de largo, la que hemos hablado hasta ahora. La otra, la que viene de Salinas de Ibargoiti, la que está proyectada en Salinas de Ibargoiti, que prácticamente la misma superficie, tiene 129 megavatios de potencia. Es lo mismo, va soterrada, luego se eleva la energía con postes de 15 metros dentro de la propia huerta solar, y una vez se recoge esa energía, pasa a la línea de evacuación con otra vez postes de 30 metros de altura, y eso ya vendría por la parte de Salinas de Ibargoiti y Monreal, y a nosotros ya entrarían zonas de Valle del Orz, parte de Zabalegui y Zulueta. Entroncaría una con otra a Zulueta. En la subestación se recogen las dos huertas solares. En la subestación de Zulueta se recogen. Y yo no sé el por qué, Martín nos explicará más adelante, no sé por qué, vuelve a salir esa energía por donde la sierra de Tajonar aproximadamente, subiría hacia las huertas de Tajonar, de Noay, y una vez ahí ahí sería soterrada hasta entroncar con la subestación que hay en Cordovilla. Eso es todo. ¿Que habría otras formas de hacerlo? Por supuesto. La línea, por ejemplo, de Zariquiegui quizá podría ir a Orgoyen y demás. Ahí tienen unos sí. El problema es que también el problema que tenemos es que cuando pasan de 50 megavatios, esto ya no depende ya ni del gobierno de Navarra. Tenemos muy lejos, está bien reclamar, y de hecho creo que por las especies que están habitando ahora mismo el Valle del Orz, creo que tenemos muchas posibilidades. De hecho, cada vez que se tumba una de estos proyectos, viene a ser por temas de este tipo. Sí, sobre todo aves. Aves y demás. Y aquí entre ellos tenemos el quebrantahuesos, que yo sepa y tal, está muy cerca y lo estaríamos poniendo en peligro. Es importante porque creo que eso nos podría dar para paralizar por lo menos la subestación la huerta solar de Salinas de Ibargoiti. A la de Cordovilla, yo creo que las alegaciones, las que incluían toda esa serie de cosas, se hicieron más tarde. No sé si estaban en plazo o no estaban en plazo, parece ser que no. A la otra sí que se ha llegado, sobre todo por la asociación de vecinos del Valle del Orz, concretamente los de Zulueta, sí que han tenido tiempo y a las alegaciones que había por parte del ayuntamiento se han añadido las propias de la asociación de vecinos de Valle del Orz, que tenían gente que estaba muy puesta en todo eso, y parece ser que hay unos argumentos bastante importantes y bastante potentes como para tumbar todo eso. Decían que pasando de 50 megavatios ya depende del Ministerio de Energía, por lo tanto, pero bueno, confiemos en que los mismos que te puedan dar la razón o quitar la razón aquí en el gobierno de Navarra, en el Estado tiene que haber gente que también controle todo ese tipo de cosas. Vamos a confiar en todo esto. Y ahora, pues, no sé si quieres hablar tú con Luis, que nos exponga a Martín. Sí. Vale. Voy a quitar esto, si no te importa. ¿Esto cómo lo quitamos? Ya lo veo. Matar, ¿no?
y ahí está. No matar, no jodas. Ya, sí. También eso. Este para adelante, este para atrás. Pero antes de empezar, antes de empezar mi charla, quiero hacer una pequeña, porque creo que va a venir muy bien. Le voy a comentar, le voy a explicar, ¿cómo te llamas? José. Le voy a explicar por qué no quieren o no pueden enchufar todos los nuevos proyectos, que por cierto, ya no decimos huertas solares parece que es algo pequeñito, ¿no? Y estamos hablando de 180 hectáreas, 180 campos de fútbol, perdón, 158 el Soto, este de Cordovilla vendrá a ser 260 hectáreas más o menos, o sea, son superficies muy amplias, ¿no? Entonces ya no son huertas solares, le llamamos polígonos fotovoltaicos, polígonos solares. Perdón, Martín, la de la subestación de Zuleta en concreto tiene 8.000 metros de superficie. Sí, pero yo estoy hablando de los polígonos de placas solares. Esos son. Ya no podemos decir que son huertas porque son muy grandes. Sí. Y después, ¿por qué no se pueden enchufar esos polígonos directamente en la subestación de Cordovilla, la que existe, o en la subestación de Orcoy, en la que ya existe, ¿no? Y es muy sencillo, porque están saturadas. Porque ya están todos los enchufes, por así decirlo, que tendrían esas subestaciones, ya están rellenos. Entonces, ¿qué están haciendo en todas partes? Y ahora os explicaré por qué. Lo que están haciendo es colocar otra subestación, o otras varias, alrededor de la que ya existe de red eléctrica. Y estas otras subestaciones, en vez de hacer la red eléctrica, una empresa semipública, las hacen los propios promotores, las propias empresas como Forestalia, como Capital Power, como Safir, y llegan a esa subestación, ahí es una especie de ladrón de un montón de enchufes, ahí enchufan todos los parques eólicos o solares y desde ahí sale un cable que va a la subestación de Cordovilla, de red eléctrica o a la de Orcoy. Ya están saturadas. ¿Y por qué están saturadas? Ya es cuando empieza la charla. Vale, lo primero, antes de empezar, quería comentaros que tenemos ahí unos ejemplares de este informe. Este es un informe que hicimos en el año pasado, lo acabemos hacia enero, febrero del año pasado, y que intenta explicar cuáles son los proyectos eólicos y solares que hay en Navarra, o que había en aquellas fechas en Navarra, cuáles estaban en proyecto y qué efectos tenían. Y eso unido a el consumo que hacemos de energía en Navarra, ¿no? Es importante saber cuánto consumimos, cómo consume el mundo entero y qué recursos hay, y para saber qué cosas tenemos que hacer, ¿no? Vale, lo primero que hay que decir es que a primeros del año pasado, a primeros de enero o febrero del año pasado, presentamos el informe y inmediatamente después empezó un boom, que se llama. Ese boom que ponemos ahí del título de este informe, pues ese boom ha sucedido. Ha sucedido un boom de nuevos proyectos. Tenemos ahora mismo, desde el año pasado, desde febrero del año pasado, hasta ahora, ha pasado prácticamente un año, no ha llegado un año, y ya llevamos por el 95 proyectos que hemos alegado. Y todavía vendrán más. Entonces, lo que quiere decir, ese informe es interesante, os animo a que le echéis un ojo, está en nuestra página web si queréis para descargar gratuitamente, y los que lo quieran llevar en papel, lo tenéis aquí al módico precio de 10 euros, que es un poco más de lo que cuesta imprimirlo, ¿no? Y ahí os informaréis de lo que os voy a hacer un pequeño resumen ahora mismo. Pasa la siguiente. Antes de empezar a comentar cuáles son las necesidades de energía que tenemos, que es lo que vamos a ver a continuación, para hacernos una idea de cuál es la situación energética a nivel mundial y a nivel de Navarra, pero antes tenemos que ver también cuál es el estado de otra serie de problemas que tenemos en el mundo, ¿no? Todos los problemas se resumen en estos 5 o 10, no los he contado, límites del planeta que estamos en vías de superarlos. Algunos los hemos superado ya, claramente. Otros estamos en vías de superarlos, los que están ya llegando al amarillo, al rojo. Este es el límite de sobrepasamiento, ¿no? Y otros, bueno, pues están mucho mejor o incluso no los conocemos. Están todavía sin cuantificar. ¿Qué significan estos límites que hemos sobrepasado? Bueno, pues aquí están los más importantes, ¿no? La biodiversidad o el cambio de uso del suelo, básicamente significa los incendios forestales, los que se queman o se cambian el uso y se quitan florestas, se quitan selvas, por ejemplo en la Amazonia, ¿no? Todo esto significa que el cambio climático, que es un grave problema, se ve muchas veces aumentado por asuntos como los cambios del suelo. Y como veis, está aquí, pues estamos cerca ya de sobrepasar ese límite. Hay otros como la biodiversidad, que hemos sobrepasado, pero por mucho, el límite ya que tiene el planeta. Eso quiere decir que estamos acabando con animales, con plantas, que tienen que ver con esto, con este cambio de uso del suelo, pero que también tiene que ver con otras muchas cosas, y a eso le llamaríamos la sexta extinción, ¿no?
famoso sexta extinción, que es otro efecto tanto o más grave que el propio del cambio climático. El cambio climático en este gráfico, que es del 2015, o sea que ya lleva más de 5 años en vigor, ¿no?, está como algo que está a punto de ser sobrepasado. Posiblemente desde el 2015, habremos ya sobrepasado ese límite y estaremos ya en una situación bastante peor de lo que estamos ahí. El cambio climático todos lo conocemos, porque estamos cambiando el clima por la quema de combustibles fósiles. En el fondo, con todo esto que quiere decir, que todos estos problemas, luego al final hablaré un poco del último que quiero comentar, todos estos problemas no son problemas como tales ellos solos, sino que son las consecuencias de un consumo desmesurado que estamos haciendo de combustibles fósiles, que estamos haciendo de floresta, de recursos naturales, que estamos haciendo de recursos minerales o que estamos haciendo de nitrógeno y fósforo. He dejado esto para el final porque me parece que es muy importante, sobre todo en este momento. En este momento que hay una gran polémica con las macrogranjas. Todos habéis oído, ¿no? El ministro Garzón, que dice que la carne del Estado español es de baja calidad. Bien, el ministro Garzón exactamente no dijo eso es completamente tergiversado, pero sí que tiene razón en que lo que tenemos es una ganadería muy productivista, no muy industrializada. Eso sí que significa que estamos extrayendo muchos recursos de la naturaleza, tanto a nivel de fósforo, que es un mineral que se extrae de la tierra, que hace falta para los cultivos, como fertilizante para los cultivos, nitrógeno, que es un mineral, es un elemento que está en el aire, pero que se extrae también utilizando energía para fertilizar los campos, para producir muchos alimentos para el ganado, para producir mucha leche y mucha carne y para alimentar a la humanidad, dicen, pero a la vez creando esto, creando una gran contaminación, que es la gran contaminación que tenemos ahora mismo, sin ir más lejos, en Morcilla, ¿no?, en esa zona de la confluencia del río Aragón y el río Ebro, cerca de Caparroso. La macrogranja famosa de Valle de Eta está en Caparroso, tiene 7.000 prácticamente cabezas de ganado, tenía un límite hasta hace unos años, 2.000, la han aumentado a 4.000, pero tienen muchas más. Está incumpliendo continuamente todas las legislaciones, todas las normativas, y sin embargo, si te atreves, como nos hemos atrevido unos cuantas organizaciones, a decir que están incumpliendo las normativas, pues nos van a llevar a juicio. Nos van a llevar a juicio porque supuestamente estamos atentando contra su honor. Eso lo conoceréis. De aquí vengo precisamente de una reunión para hablar de ese tema. Estamos empezando a organizarnos para ver qué respuesta vamos a dar a ese asunto, ¿no? Vale, con esto quiero decir que estamos sobrepasando un montón de límites del planeta, nos estamos pasando ya de rosca. ¿Todo por qué? Pues porque estamos haciendo un consumo masivo de energía. Pasa que vamos a hablar ya de la energía en Navarra en principio, pero que esto se puede trasladar perfectamente a cualquier país del mundo occidental, ¿no?, del mundo rico, del mundo consumista en el que vivimos. Vale, estos son datos del Gobierno de Navarra del balance energético del 2019. Es el penúltimo que hay, tengo que actualizar todos estos datos, pero posiblemente se actualizaría con los datos que hay ahora mismo del 2020. Bueno, por una parte seguiríamos en la misma tendencia y por otra parte estarían esos datos muy mediatizados por el parón que hubo en la actividad económica el año pasado, hace 2 años, con el tema del coronavirus, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues a efectos prácticos, los datos que os voy a comentar y los que son en la realidad a día de hoy van a ser muy parecidos. ¿Por qué? Porque además no voy a entrar en pequeños detalles, sino que voy a ver grandes tendencias, ¿no? La mayor tendencia es, bueno, este gráfico de tarta nos indica qué energía estamos consumiendo, de dónde proviene la energía que consumimos, ¿no? Y si os fijáis, si empezamos aquí, que empieza el carbón, y le damos una vuelta en esta dirección hasta aquí, esos son todo combustibles fósiles. Por lo tanto, podemos decir que los combustibles fósiles son el 80% del consumo energético que hacemos en Navarra a día de hoy. Y hay que recordar que Navarra es una de las comunidades del Estado español y de muchas partes del mundo que más energía renovable consume. Y sin embargo, seguimos consumiendo un 80% de combustibles fósiles, ¿no? El resto, bueno, pues la electricidad que proviene de fuentes renovables, la que no se produce con combustibles fósiles, viene a ser el 11%, y después hay una serie de pequeñas producciones, sobre todo biogás, o sea, biomasa sobre todo,
que bueno, que son un poco más pequeñas. Pero lo importante de esto hay que conocer es que el 80% del consumo energético que hacemos en Navarra son combustibles fósiles, que es, quiero recordar, lo que nos está dando el problema de cambio climático y que es lo que desde los poderes nos están diciendo que tenemos que cambiar y que tenemos que reducir ese consumo energético. Lo que hay que darse cuenta es que pasar en 10 años, en 20 años, del 80% al 0%, pues va a ser muy difícil. Y eso no lo está contando. Eso ya comentaremos un poco más adelante. Este otro gráfico de Tarta, este gráfico era de la energía inicial, nada más sacada de la Tierra, ¿no? Y este es de la energía final, una vez procesada, ¿no? La diferencia entre los dos gráficos es la cantidad de gas natural. Si os fijáis, aquí hay mucho gas natural y aquí hay mucho menos. ¿Por qué? Porque una parte del gas natural se consume en las centrales térmicas de Castejón para producir electricidad. Aquí hay más electricidad y aquí hay menos. Esta electricidad es la producida por fuentes renovables, directamente del sol y del viento, y aquí se mezcla la electricidad producida por fuentes renovables más las que se produce en las centrales térmicas de Castejón. La electricidad es el 20% de toda la energía que consumimos en Navarra. Es básicamente la cuenta al revés, ¿no? El 80% son, más o menos, combustibles fósiles y el 20% restante es electricidad. No es exactamente así, pero quedaros con esa idea, ¿eh? O sea, no es, si ahora saldrá, levantará alguien la mano, no es así, y es cierto, no es así, es mucho más complejo, pero para hacernos la idea, esas son las cifras. 80 de combustibles fósiles, 20 de electricidad. ¿Por qué es importante el 20 de electricidad? Pues porque las energías renovables se producen mayoritariamente en forma de electricidad. La única diferencia que hay es, por ejemplo, la biomasa, los pellets, por ejemplo, para producir calor, para calefacción, ¿no? Vale, pues eso no es electricidad, evidentemente. El resto, todo es electricidad. Los campos, los parques solares, los parques solares fotovoltaicos, los parques eólicos, todos producen electricidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si el 20% es el consumo de electricidad, ese consumo tiene que subir a ser, digamos, el 80%, si queremos que todo eso sea renovable, ¿no? Que todo el consumo energético que tenemos sea renovable. Y eso significa darle un vuelco terrible a procesos industriales, a procesos de transporte. ¿Cómo conseguimos que dejemos de utilizar el coche convencional y utilicemos coche eléctrico, con todos los inconvenientes y con todas las incertidumbres que hay con el coche eléctrico, por decir algo? O con el transporte eléctrico de todo tipo, autobuses eléctricos, el tren, que podría ser el método de transporte eléctrico por antonomasia, no se está potenciando para nada. Se quiere potenciar el coche eléctrico cuando es difícil, porque necesita baterías, porque necesita muchos aspectos que son difíciles. Entonces, con esto que os quiero decir, que os quedéis en la cabeza, que tenemos que cambiar ese 80% de combustibles fósiles a energías renovables, pero que ese cambio es muy complicado, porque suponen aumentar la electricidad que producimos, que consumimos ahora mismo, que es el 20%, aumentar a mucho más. Y ese cambio va a ser complicado. Pasa, ya es suficiente con esto. Vamos a seguir viendo un poco la electricidad y la energía en Navarra, cómo va. Este es un gráfico de la producción de electricidad en Navarra en los últimos años, desde los años 2000 hasta el 2019 más o menos. Como veis, hacia el 2009 fue el máximo de producción de electricidad. Ya todos os recordaréis, ¿no? 2008-2009, la gran crisis económica, ¿no? Pues antes parecía que todo iba perfecto, estábamos en la Champions League de la economía, que decía Zapatero, y después de repente cayó todo el consumo y por lo tanto también cayó el consumo y la producción de electricidad. En el 2009 parecía que se iba a recuperar, pero evidentemente luego ha venido el 2020, ha venido el tema del COVID y parece que estamos otra vez pues por debajo. Esos datos todavía no los tenemos, pero estarán por ahí. De toda la electricidad que consumimos en Navarra, casi la mitad viene de renovables, y esos son datos del 2019. En años anteriores, donde el consumo era menor, donde producimos mucho menos electricidad, la cantidad de energía renovable, de electricidad renovable que producimos fue mayor, porque la electricidad renovable más o menos se produce siempre la misma, y si hay más consumo se produce más con fuentes fósiles, y si hay menos, pues se produce menos, ¿no? Si os fijáis, aquí está la electricidad renovable, que siempre es más o menos la misma, la cantidad total que haya de parques eólicos y solares. Y lo que varía son las centrales térmicas de Castejón, que unos años más producen más, otros años producen menos, según la demanda. Entonces, bueno, pues ha habido años que hemos producido mucho más que ese 49% de energía renovable, de electricidad renovable. ¿Vale? Se puede decir que Navarra
tiene una gran producción de electricidad renovable actualmente. De hecho, durante 100 días del año hemos tenido que exportar electricidad producida por fuentes renovables. Y seguiremos exportando, y si encima se van a poner en marcha todos los proyectos que voy a comentar a continuación, bueno, pues exportaremos mucho más electricidad. Y bueno, esto es un poco lo que os quería comentar, quedaros con esas dos ideas. Es muy grande el problema que tenemos, es 80% que tenemos que disminuir de los combustibles fósiles, y todo ello se tiene que hacer a través de electricidad prácticamente, y que sea renovable. ¿Eso será posible o no? Ahora vamos a ver. Vale, las energías renovables, mal que nos pesen, tienen una serie de problemas, de dificultades, ¿no? Tienen sus mugas. Y es importante conocerlas porque en función de esas mugas sabremos a qué atenernos y cómo actuar, ¿no? La principal, bueno, es fácil de conocer, es que cuando no hay sol, pues las placas solares no funcionan. A pesar de que hubo un tiempo, cuando estaban primadas las energías renovables, que pusieron campos de placas solares que estaban funcionando con un transformador diésel, ¿no? que generaba electricidad durante la noche incluso, bueno, por lo menos al atardecer, y luego se les pidió que estaban haciendo campos. Solo producen de noche, o sea, de día, perdón, y solo producen cuando hay viento. Depende de cuál, ¿no? Eso, bueno, es una obviedad, es claro, pero eso genera una serie de problemas muy graves. El primer problema es que la electricidad no se puede almacenar. No es lo mismo que tener una lata de gasolina, que ahí la tienes guardada en un rincón, ahí está almacenada, y cuando te hace falta, pues la echas a la caldera y ya funciona la caldera, ¿no? La electricidad no se puede guardar tan fácil como en una lata de gasolina. ¿Cómo se puede guardar? Bueno, lo principal, lo más fácil son las baterías, como las baterías del móvil o la batería de un coche, ¿no? Un coche eléctrico, ¿vale? Eso sería lo más fácil, pero eso tiene muchas limitaciones. Es difícil hacer baterías muy grandes, existen baterías de tamaño, por así decirlo, industrial, como para coger electricidad de las redes de electricidad, de las redes de alta tensión, guardarla y tenerla ahí en espera a que haya un pico de subida de demanda para soltarla en ese momento. Sobre todo en Australia había un ejemplo que, por cierto, se quemó, hubo un exceso de subida de tensión y bueno, pues empezó a arder, o sea, tiene sus problemas. En definitiva, son caras, son de poco uso, por así decirlo, de vida útil corta, y que por lo tanto, bueno, pues tienen unas limitaciones muy grandes. Hay mucho litio, es cierto. El litio, en principio, el litio es el producto principal, el mineral principal de la batería, ¿no? Se puede extraer bastante más de lo que se extrae. Esa extracción significa arrasar con muchas zonas naturales y, sobre todo, condenar a muchos países a ser productores de materias primas y a ser coloniales, ¿no? O sea, seguiríamos con ese aspecto colonial. Hablado de Chile, de Argentina, de Bolivia, ¿no? Bolivia. Se podría extraer mucho más, pero todavía está en duda si seríamos capaces de extraer a la suficiente velocidad como para dar de comer a todas las fábricas de coches, de baterías de coches que aquí dicen que van a hacer, si seríamos capaces de hacer a esa velocidad, y si eso podría ser sostenible en el tiempo. Pues vale, hacemos baterías de ahí, se acaban a los 5 o 10 años esas baterías su vida útil, las metemos en un cajón y traemos más litio de la minería. Acabamos terminando con las minas, ¿no? De alguna manera pues tenemos un grave problema. Otro sistema de almacenar energía eléctrica es utilizar dos embalses, por ejemplo. Este ejemplo de los embalses, esa fotografía es en la cuenca del Júcar, creo que es por Valencia o por Albacete o por ahí, no me acuerdo. Y lo que hacen es, bueno, pues aquí tiene un embalse que es para producir electricidad, soltando agua por la presa, lo normal, ¿no? Pero que además, cuando hay exceso de electricidad, por ejemplo, por la noche, están los molinos eólicos a tope y hay poco consumo, bueno, ¿qué hacemos con esa electricidad que sobra? Como se va a perder si no se consume, no se puede almacenar, pues lo que hacen es, bueno, pues unas bombas que hay aquí justo, hace que con esa electricidad las bombas se pongan en marcha y suban agua hasta el embalse de arriba, ¿no? De manera que, pues, mientras sobra electricidad, bueno, pues están subiendo agua. Y cuando falta electricidad, bueno, pues sueltan ese agua, pasa por una turbina y genera electricidad. Es una forma de almacenamiento. Una forma, además, bastante bien probada, bastante eficiente, y que el único problema que tienen, bueno, los dos únicos problemas que tienen es, uno, el gran impacto ambiental. Evidentemente, todas las zonas, ya ves que es una montaña, todas las zonas son de una zona natural importante en general,
que necesitas además extraer agua de este río, cual genera un impacto al de traer agua del río, subirlo ahí arriba, quitar todos los árboles de toda esta zona para hacer esa laguna, etcétera, etcétera, y luego encima también tiene el efecto de que estás extrayendo agua, ¿no? En Navarra, por ejemplo, hay un proyecto de hacer esto en Ujue. Cogerían agua, dicen, del río Aragón, de la zona media y baja del río Aragón. Se supone que haría alguna presa para ello, pero no está nada claro. Subirían ese agua a 2 embalses que estarían uno arriba del todo en Ujue y otro un poco más abajo hacia Santa Cara o así, que tendrían que hacer esos 2 embalses, por lo tanto, para ello tendrían que arrasar con todas esas zonas, vaciarlas de todos los animales y todas las plantas que haya, y bueno, crear esos embalses para andar subiendo y bajando ese agua. De alguna manera es posible, es relativamente rentable, pero tiene muchos impactos ambientales, y luego sobre todo que hay muy pocos sitios donde esto sea posible. Hace falta que haya mucha agua, hace falta que haya mucha diferencia de altura, y no hay muchos sitios para conseguir poner este tipo de asuntos. Por lo tanto, nunca podremos esperar que con embalses reversibles de este tipo tengamos mucha capacidad de almacenamiento de electricidad. No sirven para una batería de gran tipo. Y finalmente, otro de los problemas de las energías renovables es el que he dicho antes, que prácticamente solamente se producen en forma de electricidad. Y la electricidad es el 20% del consumo, por lo tanto, ¿cómo hacemos para electrificar todo el resto de los procesos industriales? Pues es muy difícil. Genera además muchos impactos ambientales. Igual se puede aducir que son menores que la extracción de combustibles fósiles, de petróleo, por ejemplo, y puede ser. Los pozos de petróleo hay que vaciar completamente una zona importante de todos los animales para extraer y después llevar ese petróleo de un sitio a otro, y si hay derrames también tiene muchos problemas, pero aquí pasa algo parecido. Si quieres poner unos molinos eólicos, tienes que vaciar toda la flora que hay alrededor, crear unas grandes pistas de un sitio a otro, crear unas grandes explanadas, levantar estos aparatos. Para levantar estos aparatos hace falta un montón de minas. Hemos hablado antes de las minas de litio, pero también hace falta minas de tierras raras, hace falta hormigón, hace falta hierro, hace falta mucho cobre, y el cobre, a pesar de que hay las reservas son muy grandes, podemos estar cerca del límite, porque se lleva utilizando desde hace mucho tiempo y se utiliza para muchos procesos eléctricos, y todavía se va a precisar mucho más si queremos aumentar mucho la cantidad de aparatos eléctricos que tengamos. Por lo tanto, bueno, pues las energías renovables tienen muchas mugas, muchos límites, y nos van a dar problemas. Pasa porque a continuación he puesto aquí literalmente una frase de un científico español, Antonio Turiel, en un vídeo muy interesante que le hicieron, una entrevista en un vídeo que le hicieron, en el cual le preguntaban si se podría hacer una humanidad, un planeta con 100% de energías renovables. Y evidentemente, Antonio Turiel dijo que evidentemente, por supuesto que se puede hacer. Podemos vivir con energías renovables, no hay duda. De hecho, antes de la revolución industrial, antes de 1800, todos vivíamos con energías renovables, toda la humanidad vivía con energías renovables, y después de la revolución industrial acabaremos viviendo con energías renovables. Ahora bien, lo que no va a ser posible es tener un nivel de consumo de energía como el que tenemos actualmente. Y como el que tenemos actualmente en el mundo, como queréis decirlo, desarrollado, rico, capitalista, me da igual, ¿no? Posiblemente él dice que entre un 30 y un 40% del consumo de energía que tenemos actualmente en estos países como el nuestro sería lo que se podría conseguir con energía renovable. Eso quiere decir que tendremos que bajar sí o sí, de una manera o de otra, bajaremos el consumo a la mitad de lo que tenemos ahora mismo. Son datos que se pueden negociar mucho, puede ser un poco más o un poco menos, pero lo que es evidente es que es posible, es muy fácil que tengamos que bajar mucho el consumo de energía. No solamente por el tema de que esas energías renovables nos lo van a exigir de alguna manera, sino porque encima los combustibles fósiles se están agotando, ¿no? O sea, si quisiéramos continuar como estamos hasta ahora, independientemente del cambio climático, si quisiéramos continuar consumiendo energías fósiles como hasta ahora, bueno, pues hay que decir que en el 2020 hemos llegado ya a un límite que puede ser que sea por el COVID, por el bajón que hubo en el COVID,
pero que va a ser difícil volver a subir. ¿Por qué? Porque esta es la curva que se espera de declina, que se dice de que cada vez se puede extraer menos petróleo de la tierra, los pozos van cada vez siendo capaces de sacar menos petróleo, ¿no? De los pozos de petróleo ya conocidos. Se podrá aumentar un poco más si se aumenta la inversión que se hace en esos pozos para llevar a mejores técnicas, y con eso se conseguiría llegar hasta esta curva. Si se pondrían en marcha nuevos pozos de petróleo diferentes, que todavía están conocidos o sin conocer, podríamos llegar a esta curva. Esto significa que si ahora mismo estamos aquí consumiendo todo esto, bueno, pues en el 2030 vamos a consumir todo esto, y sería muy difícil llegar a mantener, o incluso subir un poco más, ¿no?, como dice esa curva, el consumo actual de petróleo. Estos datos son de la Asociación Internacional de la Energía, no son de Antonio Turiel, no son de nadie, son de un organismo oficial de la OCDE, de los países ricos, por así decirlo. Es una organización en la cual trabajan científicos y que están asesorando a países como España, a nuestro presidente del Estado español o a los países de Occidente, ¿no? Y esos son sus datos. Y esos datos dicen que en algún momento entre el 2025 y el 2030 va a ir bajando el consumo, la cantidad de petróleo que vamos a poder consumir, y que por lo tanto vamos a tener que consumir otras cosas. Ellos ponen todas las cartas en las energías renovables, pero sin embargo, si hemos visto anteriormente hemos visto los problemas de las energías renovables, y por lo tanto pues vemos que va a ser muy difícil, ¿no?, que ese producto se produzca, ¿no?, ese cambio se produzca. Y por último, antes de pasar, quería enseñaros este pequeño dibujo, ese pequeño maqueta, por así decirlo, de hace unos años, ya sean 20 años o 15 años así, del proyecto Desertec, que se llamó, ¿no? Es un proyecto también financiado, pensado y puesto en marcha por una serie de empresas, grandes empresas, y por estos países de Occidente, ¿no?, de la OCDE, por la cual decían que poniendo placas solares en todo el desierto del Sáhara, evidentemente no en todo 100%, no todo plaqueado, pero bueno, muchas placas solares en muchas zonas del desierto del Sáhara, molinos eólicos en las costas de Marruecos y de España, unas grandes líneas de alta tensión. Claro, evidentemente esas grandes líneas de alta tensión desde Marruecos y desde el desierto del Sáhara tienen que llegar hasta Alemania, por decir algo, pues unas grandes líneas de alta tensión que atravesarían toda España y toda África, ¿no? Y que de esa manera, en el 2005-2010, que fue este proyecto, decían que igual se podía conseguir el 100% eléctrico y renovable sin bajar el consumo energético, ¿no? Bueno, este proyecto se ha ido al carajo. Desde el 2010 no han conseguido llevarlo adelante, ninguna empresa, aunque emitieron dinero, ninguna empresa continuó con él, y ahora mismo está en el aire como un gran invento, y todo ello a pesar de que desde hace un par de años todo ha ido adelante y todos estamos cada vez más con más proyectos de energía renovables. Vamos a pasar, porque vamos a ver ahora cuáles son los planes y cuáles son los proyectos y qué planificación tienen los diversos estados para este tema de las energías renovables. El primer plano que os quiero mandar, este trocico del plano de Navarra, esa es una imagen que sale en el plan energético de Navarra, el último, el que está en vigor, ¿no?, actualmente, que es del 2018. En esta imagen se ven un montón de cuadraditos, por así decirlo, un montón de dibujitos. Todos esos dibujitos serían los parques eólicos solamente estamos hablando en este caso, en este dibujo, de la eólica, la fotovoltaica iría por otra parte. Los parques eólicos que estaban previstos hacerse desde el 2018, que se aprobó el plan, hasta el 2030, que es cuando se acaba la vigencia del plan, ¿vale? Todo esto se tenía que llenar de parques eólicos, todos estos. Y si os fijáis, es curioso, de Pamplona, por así decirlo, para arriba, para el norte, no había ninguno planificado. ¿Qué es lo que ha pasado en 4 años? Pero es más, ¿qué es lo que ha pasado en 2 años? Para el 2020, ¿qué es lo que pasó? Vale. Todos estos parques eólicos están hechos o prácticamente hechos. No quiero decir que estén construidos, porque igual algunos están todavía sin construir, pero están todos tramitados y aprobados. Desde entonces, desde el 2020, o 2021 si queréis, han surgido, bueno, ahí en el libro tenéis la mitad de los que han surgido nuevos proyectos, se hablaba ya de algunos, pero todavía han venido otros 100 más, ¿no? Nuevos proyectos que incluyen poner parques eólicos por aquí arriba, por encima de Navarra, de Pamplona, los parques eólicos de Sacín, por ejemplo, en Esteríbar y esa zona, algunos más también mucho más arriba, otros en Urbasa y así, y
sobre todo, colmatar todo esto de parques eólicos. Y además, cosa que en el plan energético no venía, poner un montón, que ya os vamos a contar cuáles, de parques de placas solares fotovoltaicas. Parques o polígonos, como veréis, ¿no? Y esos parques o polígonos fotovoltaicos no estaban para nada planificados en el plan de energía de Navarra. ¿Por qué no? Porque no hablaba de energía solar. Porque la energía solar, el plan solamente la planificaba para, y es interesante, para los tejados. No hablaba para nada de poner grandes superficies de terreno agrícola para placas solares. Eso se aprobó en el 2018 y desde entonces, bueno, pues se ha visto tan superado que incluso el consejero de Desarrollo Económico, Riesco, creo que se llama ahora, ha dicho que hay que revisar el plan, hay que hacer un nuevo plan, porque evidentemente esa planificación se ha quedado en mantillas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en Europa, el paquete de invierno que se llama, una serie de directivas que se aprobaron en el 2018, propusieron aumentar la cantidad de renovables. Todo ello pues siguiendo la estela, lógica además, de alguna manera, del protocolo, el Acuerdo de París, que decía que, bueno, que tenemos que mantener, hacer todo lo posible para mantener que suba la temperatura del planeta 1,5 grados. Y para ello, ¿qué proponían? Energías renovables. Y es cierto, hagan falta energías renovables, pero es que las energías renovables no van a ser capaces de darnos todo lo que necesitamos, como acabamos de ver. Por lo tanto, nos estamos metiendo en un nuevo atolladero. Antes teníamos el atolladero de los combustibles fósiles y ahora vamos a tener, o estamos teniendo ya, el atolladero de las energías renovables, ya lo vamos a ver, ¿no? Por lo tanto, después de esta planificación de Europa, el Estado español aprobó el PNIEC, algo así que se dice, por el cual propuso que para el 2050 el 97% de la energía que consumamos en el Estado español, de toda la energía, no solamente de la energía eléctrica, cuidado, de ese 80% que ahora mismo son energías fósiles, se conviertan, por arte de magia posiblemente, en energías renovables. ¿Y para eso qué hay que hacer? Pues para eso planifica que hay que hacer todo eso. Y eso, esperaros, porque esto solamente es la mitad o menos de la mitad de lo que realmente va a ser. Estos son todos los nuevos líneas de alta tensión que, según el Estado español, hay que construir en el 2026 aproximadamente. Desde aquí, desde ahora hasta el 2026. Posiblemente, no, algunas son para después del 2026. Bueno, de aquí al 2030, por decir algo, ¿no? Y tenemos, bueno, pues tenemos ya la famosa de Castejón hasta Muluarte, de Muluarte hasta Itxaso proponen hacer una nueva, desde Muluarte, cerca de Muluarte hasta Di Castillo, Tierra Estella, proponen hacer otra nueva con una subestación, y después de Di Castillo hasta La Rioja, o Álava, no estoy seguro. Por aquí abajo, en la ribera, que conozco un poco menos, también proponen aumentar todos los, ya de por sí que hay un montón de líneas eléctricas, más, bueno, pues potenciar o repotenciar el eje que ya va desde Itxaso, pasando por Orkoien hasta Sangüesa y de ahí hacia Huesca, ¿no? Esto es un poco la pequeña, porque quiero sobre todo recalcar que es una planificación muy pequeña que propone el Estado español para conseguir ese 97% de energías renovables para el 2050. Evidentemente, eso es tan pequeño, que lo que está pasando es... que las propias empresas privadas, sin ningún tipo de planificación, ya han planificado y han propuesto hacer una línea eléctrica desde la zona de Ejea de los Caballeros, pasando por toda Navarra, pasando por cerca de Pamplona, pasando por cerca de aquí seguramente, porque sigue la misma línea eléctrica que la de Red Eléctrica Española, como he visto antes, hasta Altsasu y de Altsasu hasta Gatica y hasta Vitoria, con dos ramales. Unos 250 kilómetros de línea eléctrica, además de las que ya ha planificado Red Eléctrica Española. Pero hay más. Aquí tenemos otra desde Tauste, que es la zona sur, cerca de Navarra, del sur de Navarra, pero en Zaragoza también, que también atravesaría la ribera, atravesaría toda La Rioja, llegaría hasta cerca de Miranda de Ebro y desde ahí hasta Vitoria. Otros 175 kilómetros de línea eléctrica privada también, de Forestalia. Más, pues aparte de esa, pues la que os he comentado de Red Eléctrica Española, desde la zona de Tafalla, pasando por el Perdón, pasando por todo Noain y todo esto, pasando por Cizur y todo esto, y por toda Sacana hasta Itxaso, ¿no? Son nuevos proyectos que, evidentemente, si queremos conseguir mantener el consumo energético que tenemos actualmente
solo con energías renovables hay que hacer todas estas líneas y muchas más, y hay que hacer todas estas subestaciones eléctricas. Esto es Muluarte de Reta, ahí está la subestación eléctrica de Red Eléctrica Española de Muluarte, donde acaba la línea eléctrica que nace en las centrales térmicas de Castejón. Acaba porque no la han conseguido continuar, ahora quieren continuar, y claro, para enchufar todos esos proyectos solares y eólicos que hay previstos en Navarra, los de la zona sur del Perdón, los de la zona norte del Perdón, ahora vamos a ver, y otros tantos, pues lo que proponen es añadir a la subestación de Muluarte, que está aquí, otras 3 más, una aquí, otra aquí y otra por aquí. 3 más subestaciones que serían, como por así decirlo, un montón de enchufes, en los cuales todos los proyectos de energía renovable se enchufan allá, antes de juntar toda esa electricidad para llevarla a un solo enchufe que esté en la subestación de Muluarte. Y esto es lo que se propone a nivel de Navarra, pero si pasas, ahora vamos a ver lo que se propone a nivel de comarca de Pamplona. Una parte pequeña de lo que se propone a nivel de comarca de Pamplona. Se propondrán muchas cosas más que yo me las sé y no están aquí puestas, y más que ni siquiera las sabemos, ¿no? Y ya me perdonaréis, no tengo exactamente ningún gráfico y ninguna información apenas de la subestación de Cordovilla, la que proponen de Cordovilla Promotores. Tengo más de la subestación de Orcoyen. Eso es un gráfico de la actual subestación de Orcoyen y la que proponen aquí al lado, más pequeñita, de Orcoyen Promotores, que le llaman. Como hemos dicho antes, al lado de una subestación de red eléctrica que ya no tiene más enchufes, por así decirlo, lo que hacen es poner una subestación de una empresa o de varias empresas privadas a la que llegan todos los proyectos eólicos y fotovoltaicos, y desde ahí parte hasta un único enchufe de la subestación de red eléctrica, ¿no? ¿Vale? Pues en esta de Orcoyen Promotores llegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 proyectos de parques eólicos y solares fotovoltaicos. Que hay nuevos que ya veis que para eso necesitan esa serie de líneas eléctricas, ¿no? Podemos decir que aquí en Zulueta, en la subestación de Cordovilla Promotores, que le llamarían, supongo, ahora conocemos que hay 2, que son el parque eólico de El Soto, que está aquí, y el otro parque eólico que le llaman Cordovilla, que está, pues, como hemos comentado, ahí adelante en dirección Sangüesa, ¿no? Por así decirlo. Ahora conocemos los 2, pero siguiendo este esquema habrá, pues, échale entre 10 y 12 nuevos proyectos, ¿no? Futuros que nos esperan, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que tenemos aquí en la comarca de Pamplona? Para que os suene. Vale, en este dibujo tenemos básicamente algunos de los, no todos, pero algunos de los parques solares o polígonos solares fotovoltaicos, o sea, polígonos, grandes extensiones de placas solares, básicamente. Esto es Campos de Zuloaga, que le llaman, está en la zona de la cendea de Cizur y parte de la cendea de Olza, más o menos Echauri está por aquí, por así decirlo, por aquí está Paternain y por aquí está Ororia, más o menos, igual con algún nombre me patino. Este tiene, como veis aquí, 193 hectáreas, prácticamente 200 campos de fútbol, uno al lado del otro. Y lo curioso que ocurre aquí, no lo digo curioso porque sea raro, sino todo lo contrario, porque es muy común, es que lo que hacen es poner las placas solares, que es lo que en este caso está en rojo, en las zonas de cultivo, y allí donde no hay zona de cultivo, que son generalmente pendientes y que son generalmente zonas naturales que no tendrían autorización, el gobierno no les daría autorización, pues lo que hacen es no poner. Y como todo esto va vallado completamente, bueno, pues esta zona de monte, por así decirlo, pues en este caso no se queda completamente cerrada, pues porque por aquí no hay placas solares, pero si habría por aquí también placas solares, pues estaría una zona natural completamente rodeada de vallas que no serviría para nada. Pues esto es súper común y todos los parques eólicos, parques solares que conocemos en Navarra son así. Aquí tenéis otro, este morado es Amaya Solar 2, tiene también casi 200 hectáreas, y este verde clarico es Amaya Solar 3 y tiene algo más de 200 hectáreas. Y este azul es el que comentamos del Soto, que es el parque solar que tiene 150 hectáreas y que sería el que se uniría a la subestación de Cordovilla, y que, como veis, parte de las parcelas donde quieres poner el Soto, la Amaya Solar 3 y Amaya Solar 2 coinciden. Por lo tanto, o una de dos, o lo ponen para uno o lo ponen para otro, pero para los dos una placa solar encima de otra es imposible. Vale, pues esto es parte, porque aquí faltaría, pues como decíamos, el de
como se llame, que hemos comentado. ¿Cuál dices? ¿El de Salinas de Argoiti? Salinas de Argoiti. Esta morada, Martín, esta superficie tan grande morada y la otra amarilla, ¿dónde estarían exactamente? Vale, muy buena pregunta. Aquí está Undiano. Ah, vale, sí. Como veis, el pobre Undiano, ese pueblo, va a quedar completamente cerrado. Va a estar abierto porque la carretera no la llenan de placas solares. Menos mal. Entonces van a poder seguir yendo por la carretera hasta el pueblo. Menos mal. Porque el resto va a estar, bueno, quitando las huertas que hay alrededor de Undiano, va a estar completamente rodeado. Qué hermoso paisaje. Muro Astrain, y por aquí está... tiene un nombre largo. Y aquí están los túneles del Perdón, para centrarlo, ¿no? Está la autovía que va a Estella desde Cizur. Entonces, a los dos lados de la autovía, en la falda norte del Perdón. En la falda sur del Perdón, que estaría por aquí abajo, hay otros tantos parques solares más o menos del mismo tipo y de la misma empresa. Y como decíamos, bueno, pues el de Salinas está por ahí lejos, que no lo he puesto. Aquí arriba, en la cendea de Iza, hay otro que se llama Amaya Solar número 1, que tiene 100 hectáreas más o menos. No lo he querido poner porque queda un poco lejos y no se iba a ver bien. Y luego por aquí están, en el Chauri y luego más allá en Urbasandía, hay una serie de parques eólicos también muy grandes, que todos ellos acaban en la subestación de Alcoy, que está ahí. Básicamente es eso, a nivel de parques solares, solares y eólicos en la comarca. Además habría que añadirle a eso, pues en la zona norte de la comarca, en la zona de Esteríbar, Hierro y Olaibar y así, están los parques eólicos de Safir, que son de momento 3 solamente, pero posiblemente haya más, había hasta 4, y luego están las subestaciones. Las subestaciones, como hemos comentado, tenemos aquí una que es la de Orcoyen Promotores, que quieren hacerla alrededor de la Orcoyen actual y después unir ahí todo y llevar la electricidad hasta Orcoyen. Además de Orcoyen Promotores, hay otra que esa sí está dentro de la planificación de Red Eléctrica Española, que es la subestación de Olza, que le llaman, y que está ligada al tren de alta velocidad. Si se hace el tren de alta velocidad, ya sabéis que vendría también a grandes rasgos, por aquí más o menos, en esta dirección. Entonces han pensado hacer una subestación cerca del paso del tren de alta velocidad para hacia el 2026 o así, y quedaría muy cerca de Orcoyen, en esa zona. Y luego está, pues como comentábamos, la que está en Cordovilla actual, la de Red Eléctrica Española, y la que quieren hacer en Zulueta, que sería Cordovilla Promotores, que se lo quiere llamar así. No tengo datos, ya los han comentado mejor que yo. He intentado buscar el proyecto y tal, estuvo a exposición pública, no me lo guardé en su momento y ahora he ido a buscarlo, a descargarlo y ya no había forma de descargarlo, así que no os puedo poner ni fotografías ni imágenes, pero bueno, eso ya más o menos ya lo hemos visto. Y ya más o menos con esto acabo, solo quiero decir, ya no hay más de cuestión, si quieres pasar, pero ya no se ve, bueno, sí pasa porque se ve en nuestra página web, pues ahí ya apuntarla. Ya solamente quería comentaros que vale, las subestaciones, aparte de los impactos ambientales que tienen el poner placas solares y molinos eólicos, que hemos comentado que son muchos y grandes, las subestaciones como tal y las líneas eléctricas como tal, que van todo unido, va todo, deben ser el mismo proyecto, también tiene grandes problemas ambientales y sociales, ¿no? Para mí, el más importante es, y va ligado a la distancia de las casas, es los efectos electromagnéticos que se llaman. Yo no soy especialista y no tengo mucha idea de aspectos médicos y aspectos de salud, pero parece que es evidente que las líneas de alta tensión dan problemas de salud, sobre todo ligadas a cánceres. Y que para ello lo que están planteando como medida de precaución es decir, por cada un kilovoltio, ya me perdonáis porque yo no soy especialista en electricidad, entonces igual patino un poco, por cada kilovoltio, a ver, 400 kilovoltios que tiene la red eléctrica, la línea de red eléctrica española, la grande, que va hasta Castejón, pues por lo menos 400 metros de distancia hasta la línea, ¿no? O sea, entonces por cada kilovoltio, 1 metro. Entonces 400 kilovoltios, 400 metros de distancia. Si van a poner una subestación a 300 metros de unas viviendas, esas viviendas que estén más cerca, a 300 metros van a tener problemas de salud, por así decirlo. También de ruidos, porque al menos las líneas eléctricas, y eso lo tengo comprobado yo, porque por la SOSA también pasa una línea eléctrica de 220 en este caso, emiten ruidos sobre todo en días que son lluviosos, que hay nieblas y así, y en el caso de las subestaciones creo que es mucho más grave porque ya sabéis que son una gran infraestructura a la que van muchos cables, y entonces cuando hay humedad pues los ruidos
son más patentes. Entonces, bueno, pues eso también puede dar problemas para dormir, pero sobre todo el efecto barrera, ¿no? El efecto barrera que nos puede afectar a los humanos, pero que sobre todo afecta a los pájaros, a los aves y a los animales, porque, bueno, pues, por ejemplo, en Alsace, en Sacana, es muy patente las líneas eléctricas cuando van en zonas arboladas de árboles muy altos, hayedos sobre todo, lo que hacen es una línea, una trinchera, por así decirlo, en la que no hay nada de árboles. Cortan todos los árboles. En el caso de Alsasua, al principio hablaban de 40 metros, ahora creo que son 80 metros, porque han modificado la ley hace un par de años o 3, y ahora son unos 80 metros de calleja, ¿no? de calle, por así decirlo. Y la línea de Alsasua es de 220, es pequeña. La que quieren hacer desde cerca de Tafalla, pasando por Cizur y así, pasando por Sacana hasta Itxaso es de 400, nos pensamos que lo que van a hacer es duplicar, por así decirlo, la calle y hacer mucho más ancho el paso, ¿no? Cortar mucho más árboles. Y finalmente, y esto yo creo que es ya lo más grave, ya para acabar, los efectos acumulativos y sinérgicos. Con esto que os comento, bueno, ya veis que la planificación es de hacer muchas líneas eléctricas, muchos parques eólicos, muchos parques solares, muchas líneas que van prácticamente sin ninguna planificación, porque es que en realidad la única planificación que han hecho ha sido hay que poner tantos megavatios para conseguir que no suba el clima, no suba la temperatura del clima tanto, sin más planificación. En ningún momento han dicho ni dónde hay que ponerlos, ni cuántos se pueden poner, ni en qué sitios son más convenientes. Eso lo dejan al albur, a que sean las empresas las que decidan dónde los ponen, donde sea más barato, donde sea más rentable. Por lo tanto, lo que hacen las empresas es, bueno, pues si me dices de poner aquí y tengo que enchufar este parque que voy a poner aquí porque ya he conseguido espacio así, lo tengo que enchufar en Gatica, por ejemplo, y estoy en Zaragoza, pues hago una línea eléctrica de 200 kilómetros, ¿no? Desde Zaragoza hasta Gatica, y ya está, y no pasa nada. Y otra empresa que ha hecho ahí al lado y le pones que tiene que enchufar, y esto es cierto, esto ha pasado, y le dice que tiene que enchufar en Olite, pues dice, pues hago una línea eléctrica que aunque se crucen en algún punto, bueno, pues hago otra línea eléctrica de 100 kilómetros hasta Olite, y otra hasta Duarte. Entonces se crean tantas líneas eléctricas, tanto enmarañado, sin ninguna planificación, que los efectos sinérgicos, que es la sinergia entre unos proyectos y otros, y los efectos acumulativos, que es el gran mogollón que se acumula de impactos, bueno, pues eso crea un gran problema de salud, de medio ambiente y de todo tipo. No hay ninguna planificación, en ningún momento están planificando nada, ni siquiera, incluso si nos olvidáramos del tema de que las energías renovables no van a ser capaces de dar tanta energía como pensamos que tienen que dar, no van a ser capaces, eso es imposible. Pero incluso aunque nos olvidáramos de eso, deberían de estar los gobiernos, para eso les pagamos, para eso les votamos, deberían estar planificando todo esto y decir, aquí sí, aquí no, y la línea eléctrica por aquí, por allá, y si hay que hacer una línea eléctrica, hacemos una y no dos o tres, y todas paralelas. Eso no lo están haciendo. Por lo tanto, lo que yo veo, la visión que yo tengo es que si esto sigue así, yo y la Fundación Sostenible La Concha, es que si esto sigue así, si esto sigue para adelante, y todo hay que pensar que esto va a seguir para adelante, estamos metidos en un grave pozo por los combustibles fósiles y ahora vamos a estar metidos en otro grave pozo por las energías renovables. Van a ser dos pozos de los que va a ser muy difícil de salir. La única solución que tiene esto es dejar de consumir, reducir los consumos que estamos haciendo y buscar una sociedad diferente, ¿no?, que sea capaz de sobrevivir o vivir adecuadamente con menor consumo. Eso es posible, eso creemos que es posible. Creemos que incluso sería mucho más... seríamos más felices, sería más osasunchumes, además, más saludable vivir de una forma más humilde y más austera, por así decirlo, pero eso parece que no les interesa, y yo creo que sobre todo porque vivimos en un sistema capitalista, y un sistema capitalista que no siga aumentando los consumos se va a pique y no funciona, entramos en crisis, ¿no? Y eso no les interesa. Yo lo dejo aquí, si queréis preguntar cualquier cosa, pues estoy a vuestra disposición, y este es un poco lo que... Yo me he anotado bueno, el tema da para pasarse aquí todo un año, y lo primero que te tengo que decir es que lo has explicado muy bien. Empezamos por ahí. Ahora vienen las pegas. Tengo un montón de pegas.
en principio, bueno, una de las primeras cosas que te voy a decir es que, claro, que en Navarra se produce tanto como lo que se consume y exportamos. Joder, pues me parece estupendo, oye. Y si exportaríamos más, mucho mejor, porque tendríamos mucho más trabajo. Ejemplo, ¿cuántos coches hay en Navarra? Pues X, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a cerrar la SEAT, la Volkswagen, porque produce muchísimos más que los que necesitamos en Navarra. Es que estamos en plan aldeano siempre poniendo pegas a todo. Red eléctrica. Si queremos pasar de el consumo de fósiles a renovables, necesitamos una red eléctrica que evacúe, que no esté obsoleta, y ya lo has dicho tú, que está saturada y obsoleta. Entonces, lo único que necesitamos es que hagan una red eléctrica y que sea estatal, que ahí es por donde cogeríamos a todas las grandes empresas eléctricas, que el Estado por lo menos podría controlar algo, limitando en ciertos momentos qué tipo de energía o lo que sea. Pero lo que es indudable es que necesitamos la red eléctrica esa renovada. Que en Zulueta haya un plan para poner las torres a pocos kilómetros, a pocos metros del pueblo, pues ese es un disparate. Lo que tenemos que hacer es negociar para que se haga esa red eléctrica, que podamos producir mucha más energía renovable y que los perjudicados, porque en todas las energías hay riesgos y hay gente que sale perjudicada. Entonces, a esa gente hay que negociarle unas condiciones. Por ejemplo, pues eso, todos los afectados de Zulueta, primero, intentar que la pongan no a 300 metros, sino a 1 kilómetro, lo que sea. Supongo que será posible. En fin, no lo sabemos, pero negociar eso. Y negociar unas condiciones para toda la gente perjudicada, que te digan, oye, vais a pagar vosotros vais a pagar la electricidad un 25% más baratos que el resto de los consumidores. Poner esa opción a la gente, no cortar todo de repente. Luego, otra falacia, que resulta que estos molinos o los parques solares, que en fin, que si los quebrantahuesos, que si el paisaje, pero si ya tenemos el paisaje de aquí ya comido por todos los molinos que hay, y afortunadamente que se hicieron, porque si no ahora estaríamos aquí con velas, porque el día que los argelinos nos corten el gas, Putin se ponga tonto y bueno, en fin, aquí con velas. Si esa es la sociedad que queréis, entonces yo estoy de acuerdo que es un disparate. Lo que hay que combatir es estos parques fotovoltaicos que son de una desproporción total, y no por los quebrantahuesos ni por el paisaje, sino porque eliminan tierra cultivable, que ahí está eso. Y nosotros los navarros es una de las cosas que tenemos, tierra, y hay que promocionar que la juventud se ate a la tierra y que se trabaje y se cultiva. Se cultiva. Si ponen muchas placas te vas a quitar la tierra también. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que hay que limitarlo por eso, pero no por los quebrantahuesos, que de quebrantahuesos, joder, yo salgo todos los sábados por ahí al monte, y pregúntale a los pastores, yo creo que están hasta el mismísimo de tantas aves por ahí.
contesto. Estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Hombre, claro que... Te estás equivocando ahí con los animales. Cada cual tiene su opinión. Hombre, exactamente. Ha planteado cosas muy Es mi interesantes. opinión, ¿eh? Sí, no, que todos son opiniones. Ha planteado cosas muy interesantes que creo que son necesarios de responder, ¿no? Hay dos cosas que has dicho muy bien, que estoy completamente de acuerdo. Que no hay que poner grandes parques solares fotovoltaicos en las tierras de cultivo, evidentemente. Pero en otros sitios sí se pueden, porque tenemos tierras ahí que son eriales. Ahí es donde hay que ponerlas y incentivar a que las grandes empresas trabajen un poco más y las pongan en sitios que realmente ni destruyen el paisaje ni eso. Bueno, aquí hay una anécdota sobre ese tema. Cuando se hizo la autovía de las Hoces de Gabriel o eso, que por cierto era un disparate por donde iban a pasar, y ya consiguieron desviarla, pues decían que había una colonia del gorgojo de la hembra del abedul o algo así, que había una colonia de eso. Y que habían tenido que desviarlo y costó no sé cuánto. Igual es una anécdota, ¿eh? Sí, es anécdota. Pero la gente es tan tonta que... Pero vamos a hechos concretos, y decías dos cosas interesantes, la que hemos comentado de las placas solares y la de que la red eléctrica tendría que ser estatal. Y te das cuenta, y la red eléctrica estatal, que estoy de acuerdo completamente que tendría que ser así, sin embargo son las propias empresas las que están intentando quitarle, y de hecho lo van a conseguir, quitarle a la red eléctrica española ese monopolio natural que tiene, ¿no? No, sí, ya de hecho tienen el 75, me parece. Claro, ¿y cómo se lo están quitando? Eso es un disparate. Y se lo están quitando haciendo grandes polígonos, grandes parques eólicos y solares y sus líneas de transporte asociadas desde Zaragoza hasta Guernica, Gatica, como hemos dicho. El problema que le veo a lo que comentas es que, bien, podríamos intentar continuar como estamos actualmente. Intentar seguir explotando la naturaleza en vez de, a través de los combustibles fósiles, con las energías renovables. ¿Eso lo que significa? Eso lo hemos visto en la primera de las diapositivas. Si ves ahí, ya actualmente hemos sobrepasado una serie de límites planetarios, ¿no? Pero vamos a ver, ese esquema que pones ahí, te coge cualquier otro técnico, te lo rebate y le da la vuelta. Lo siento, yo de esto no me creo nada. ¿Vale? O sea, me creo que hay un problema de climático, indudable, pero el problema se resuelve, ya sabes en qué. A ver, ¿cuánto nos costaría rebajar 0,5 grados? ¿Cuántos miles de millones o uno? Y si eso sirve para algo. Luego, si eso sirve para algo... Perdone, por favor. Déjele usted acabar. Y es muy respetable todo lo que acaba de decir, pero también debe respetar lo que estaba defendiendo él, lo que podemos defender cualquiera. Vale, yo ya he hablado demasiado. No, ya he hablado demasiado. A ver, vale, hablando. Que sí. Perdone, puede seguir hablando todas las veces que quiera. Oye, que los demás también tienen que opinar. Y tendrán igual eso mejores ideas. Perdone. Es interesante escucharle, hay que escuchar todas las y todas no van a coincidir. Pero que puede seguir hablando, pero por favor, déjele acabar. El debate es muy interesante porque va al punto central del problema. Tú dices, y me parece muy bien, usted dice que no se cree ese gráfico. Perfectamente, ¿eh? Yo tampoco me creo lo que dice, por ejemplo, la Iglesia Católica. Y sin embargo, bueno, pues no pasa nada. Lo que dice Lenin igual te lo crees. No, tampoco. No me convence para nada lo que dice Lenin. Porque no estamos hablando de creencias. No, estamos hablando de la Iglesia Católica. Estamos hablando de efectos científicos. Y estos efectos científicos están demostrados, están probados. Y el problema del cambio climático es uno de ellos, pero es uno de los muchos. Y el otro, muy importante también, es la extracción de recursos naturales que estamos haciendo del planeta. Si te fijas, cada vez le pedimos más cosas al planeta. Le pedimos más cobre, le pedimos más litio, le pedimos más hierro. Estamos llegando a un momento en el que muchos de esos recursos se están agotando. No solamente los combustibles fósiles, que también, sino muchos de los recursos, sobre todo minerales como el cobre. Y date cuenta la importancia que tiene el cobre para conseguir que todas esas líneas eléctricas que hemos comentado se pongan en marcha. Estoy totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo. Pues si llegamos si continuamos extrayendo todo eso,
no vamos a poder aumentar o mantener siquiera el consumo energético que estamos haciendo actualmente en los países ricos. ¿Y quién no te dice que África, que Asia no tiene el mismo derecho que nosotros a llegar a consumir todo lo que consumimos nosotros? Si eso lo consiguiéramos hacer, para conseguir eso haría falta 3 o 4 tierras como la que tenemos actualmente para extraer todos los recursos. Es algo imposible. Pero si eso O sea, si eso quieras no te o lo no, discuto. el decrecimiento va a venir. Vamos a dejar de consumir. Si eso no te lo discuto. Pues, Que si hay no que me discutes reducir el eso, consumo, evidentemente. Pero la pauta en qué tiempo y a qué coste. Ese es el problema. Ya, No que haya que reducir, sino cómo. y en qué porcentajes y en qué tiempo. ¿Y en cuánto tiempo? Pues cuanto antes mejor. Perdón, ahora tiene, señor Puerto Martín, tiene la palabra Lourdes y después tiene Susana. Yo tengo una pregunta y es que ¿cómo es posible que una empresa privada haga un proyecto, por ejemplo en Zulueta, a 300 metros de la población, y tenga el visto bueno de los técnicos del gobierno de Navarra? No lo puedo entender. Y luego, todos esos proyectos que andan por ahí, de empresas privadas, que una quiere ir de aquí a allá, la otra de allá a aquí, todo eso, no hay gente experta y especializada en el gobierno de Navarra para ver que eso no puede ser, que ese futuro es totalmente nefasto. No lo puedo entender. Vale, el problema de los técnicos y los científicos es que se encuentran también muy pillados de pies y manos, ¿no? En cuanto intentan salirse un poco del camino establecido, el camino establecido es el de que tenemos que continuar intentando hacer cada vez más y más proyectos renovables para mantener el consumo actual que tenemos en los países occidentales, ¿no? Pues si alguien dice que eso no es posible o es difícilmente posible, te denigran, te quitan el trabajo. Antonio Arechavala era profesor de la Universidad Privada de Navarra, geólogo, defensor e investigador del pico del petróleo, y le echaron por oponerse al pantano de Yesa y por hablar del pico del petróleo. Ahora está sin trabajo. Alberto Almazán, un profesor de la UPV de Vizcaya, también está sin trabajo. ¿Por qué? Porque han difundido lo que yo estoy difundiendo también, que tenemos unos graves problemas. Lo están difundiendo otros, pero de alguna manera sin oponerse, sin decir que vamos al desastre. De alguna manera nos lo dicen de manera sibilina. Y los técnicos pues están parecidos que los científicos. Hay técnicos que creen que es posible, igual no nos estamos equivocando, por si acaso, de alguna manera hay que tener siempre confianza en que podremos salir. De alguna manera u otra saldremos, seguramente bajando el consumo energético y seguramente, bueno, pues intentando amoldar nuestra civilización a un modelo diferente. Y eso es un cambio paulatino que va a pasar. Entonces, por lo tanto, hay algunos que creen que se puede seguir como estamos, sin problemas, otros que creen que hay que cambiar un poco y otros que creemos que hay que cambiar mucho. A los científicos que creen que hay que cambiar mucho están poniendo graves problemas. Entonces, pues de alguna manera, pues ellos mismos se cortan, ¿no? Y bueno, pues no dicen todo lo que piensan. Y finalmente, por acabar, cuando dices que los técnicos del gobierno de Navarra han aprobado una subestación como la de Zulueta, bueno, no está claro que la hayan aprobado, todavía el proceso de participación no ha acabado y bueno, tienen que terminar y está un poco en el aire, pero es fácil que la aprueben. En línea con lo que estamos hablando ahora, de todos estos proyectos que has comentado, que hay un montón, y los que no salen en el mapa porque se ven más, ¿cuál es la posición de la Administración? ¿Hay alguno que tenga ya la evaluación de impacto ambiental aprobada y esté realmente adelante? ¿O están todavía todos con alegaciones y en...? La mayoría de los que he comentado están todavía en el aire, se habrán hecho ya las alegaciones, otros todavía estarán para hacer alegaciones y todavía hay muy pocos que hayan recibido tanto el visto bueno como la negativa. Conocemos ya algunas negativas y creo que, me permitís, os las voy a comentar porque creo que son interesantes. Algunas son unos proyectos pequeños de energía solar fotovoltaica, de placas solares básicamente, que querían poner en la zona de la ribera, en zonas de regadío. Daros cuenta, tenemos una zona que el gobierno ha puesto dinero para transformarlas en regadío, que se han puesto todos los aparatos y tal, y ahora los propietarios, con todo el derecho del mundo porque ellos son propietarios del terreno, deciden, bueno, pues que esta empresa me alquila el terreno a tanto al año para poner placas solares. Venga, le digo que sí, que me dé ese dinero y yo no trabajo la tierra y sin embargo sigo cobrando más o menos lo mismo, ¿no? Pero claro, todo el dinero que ha puesto la administración dice que a ver que me estás fastidiando el regadío. Bueno, pues algunos pequeños parques solares
en zonas de regadío ya han recibido la negativa. Pero, perdona, te interrumpa, ¿estamos hablando de administración regional, o sea, del Gobierno de Navarra, o estamos hablando de Ministerio de...? No, Gobierno de Navarra. Estos dos casos de parques solares en regadío son de Gobierno de Navarra, y estos posiblemente significa que otros parques solares en regadío, como por ejemplo cerca de Mendigorría, en la falda sur del Perdón, pues también pueda llegar a caer. Y el otro ejemplo que quería comentar, este ya es del Estado, de la Administración Estatal, y era un gran parque eólico, Biota se llama, en Zaragoza, en la zona de Gea, Los Caballeros, así me suena, no me acuerdo muy bien, que tenía una línea de alta tensión hasta Olite, grande también, unos 100 kilómetros. A ese lo han tirado atrás el parque eólico y por lo tanto la línea de alta tensión, por la gran extensión de la línea de alta tensión y por los graves impactos que tiene esa línea de alta tensión. Por lo tanto, nos esperamos que esos dibujos que he puesto de grandes líneas de alta tensión, de Forestalia, estos dos, ¿no? Por ejemplo, que van desde la zona de Gea Los Caballeros hasta Gatica y hasta Vitoria, pasando por Alchazu, o este otro desde Tauste hasta Vitoria, pues también puede ser que caigan, por las mismas razones, pero no está claro. ¿Qué va a pasar? Son dos ejemplos. La gran mayoría de los 100, por ejemplo, que hemos hecho alegaciones, solamente 2 hemos tenido, pues eso, respuesta. Está todo todavía en... Todo lo demás está todavía en el aire y, sobre todo, con un gran atasco en la administración para resolver todos los expedientes. ¿Y otras comunidades tenéis información? Porque esto está pasando en otros sitios. Está pasando en todas partes del Estado español. Tenemos alguna información, sobre todo tenemos contacto con gente de Gea Los Caballeros en Zaragoza. Conocemos que Forestalia, igual que hace estos proyectos para llevar a la Comunidad Autónoma Vasca, está haciendo lo mismo en la otra dirección, para llevar a Cataluña, otros grandes proyectos de líneas de alta tensión también parecidos. Aragón se está convirtiendo en una gran batería, por así decirlo, con sobre todo proyectos eólicos, algunos fotovoltaicos también, y bueno, pues está habiendo también oposición, sobre todo en las zonas más rurales y que más, de alguna manera, sentimiento tienen a sus terrenos, ¿no? En las ciudades pasa menos. Aquí veo 3 palabras claves, que es poder, mafia y corrupción. Y punto pelota. Y sobre eso no se va a poder hacer absolutamente nada. A mí, no sé si es posible o no, es mi falta de información. A mí ya me causa sonrojo, no sé a usted, pero a mí me causa sonrojo cuando hablaban de este proyecto que tenían varias empresas, llamémosle del primer mundo o del mundo desarrollado, que estaban hablando de hacer un proyecto enorme, grandísimo, con el desierto de Sáhara, que por cierto no está en el primer mundo. Entonces, si eso es extrapolable a cualquiera de nuestro valle, de nuestras comunidades, uno debe hacer sus necesidades en su propio huerto. Y me explico. El primer mundo pues tendría que acotar y buscarse sus energías dentro de su propio mundo. El Valle de los, por ejemplo, supongamos, no sé si es posible, tenemos unas superficies degradadas ya grandísimas, son los polígonos. Las superficies de los polígonos están degradadas, eso no nos... Y luego quedaría que si es posible que nos autoabastezcamos con energía verde y renovable, pero para nosotros, ya encontraríamos el método, la manera y el lugar de degradar nuestra propia superficie y abastecernos, y cada cual que lo haga de esa manera. El sol está en todos los sitios, el sol está en Santa Cara, está en Roncal, está aquí mismo, está en todos los sitios. Eso, pues, ya sé que es mucho más complejo, mucho más complejo que todo eso, pero vamos, es más ético, más humano que cada cual degrade su propio terreno y tú autoabastezcas, que no lo tienes, pues, vamos. Sí, Luis. Bueno, o sea, la pregunta que me hago yo, ¿por qué en Alemania, cuando cruzas el país, encuentras en los tejados, en todos estos sitios, tantas placas solares y aquí es difícil verlas? Cuando tenemos aquí muchas más horas de sol que allá. O sea, entonces yo echo en falta la promoción del autoconsumo y otro aspecto también importantísimo, la autoinstalación. Es un tema que no es tan complicado, pero bueno, con el autoconsumo generaría muchísimos puestos de trabajo de calidad, pero yo no veo que esto se promocione por ningún lado. Por otro lado, los ayuntamientos también creo que deberían de promocionar su propia productora de electricidad,
utilizar los polígonos para producir electricidad. O sea, los tejados llegar a un acuerdo con los empresarios de las naves industriales y decir, pues venga, pues un acuerdo común de las dos partes e instalar ahí todo el tejado cubierto de placas solares. Que también beneficiaría a los propios propietarios de esas empresas. Sin duda, sin duda. Pero claro, de esto ni pío. Es que eso, ¿en contra de quién va eso? Está diciendo, tiene toda la razón, pero toda la razón. ¿En contra de quién va? De las grandes empresas. Es que estamos hablando de poder. Es que si quieres no hay más. A ver, los políticos legislan para esa gente, no para nosotros. Es que es como clama al cielo. Hasta las tejas podían hacer fotovoltaicas. Y esto, de hecho, creo que las hay. O sea, las tejas, de las casas. Pero ¿a quién no le conviene eso? Pues a los de siempre. Estamos aquí reunidos, 4 pedamingas, con permiso, perdón, pero es que es para lo mismo, que ver los de siempre, para los de siempre, y eso no va a cambiar. Ya. Es una maravilla intentar cambiarlo, pero... Pues sí, ya... que ya nazca el propio proyecto de unas energías renovables, que nazca, para mi forma de verlo, mal, porque claro, la energía es una necesidad de todas las personas. De hecho, estamos viendo cada día que te están diciendo récord de luz, ya ni lo miramos, ya no nos llama la atención que sea un récord o no de luz. Pero, ¿desde qué momento se dejó en manos de empresas privadas algo que es elemental para el ciudadano? Encima se le regaló, porque si ahora estamos hablando de las líneas, de la cantidad de dinero aparte que cuestan, se le regaló todo eso. Y a pesar de que tú puedas ahora mismo autoabastecerse, no vas a dejar de pagar ese 20% aunque no lo utilices, de evacuación, de traslado de esa energía. O sea, vamos a tener que seguir pagándola. Es algo increíble, que habrá que hacerlo. Además, has comentado tú antes también que, por ejemplo, en determinados puntos dices, voy a hacer no tengo subestación, es igual, le voy a llevar la subestación a otro, con la duplicidad de esas líneas, si no me equivoco. Una sola línea. Si fuera estatal, el Estado que programe, que prevea y que diga, la línea va a ir por aquí, va a ir por allá, va a abastecer a todo esto. Y serán una única línea. Pero claro, si entra ya entra en juego los intereses de varias empresas, sea como sea la hora, quieren llevar para algún sitio con la duplicidad, que no sé si los quebrantahuesos o no, hablamos de todo esto porque realmente, con independencia de que sean importantes, que lo son, pues son los motivos más importantes por los cuales se paran esas infraestructuras. Que habrá que hacerlo, que tendremos que llegar hasta un punto de energías renovables, pues yo creo que sí. Es importantísimo tratar de producir lo más cerca de los puntos de consumo, evitar las grandes líneas. Las grandes líneas generan impactos ambientales, de salud, y luego encima tienen grandes problemas de pérdida de energía. Estás perdiendo un 10% solamente en el transporte de electricidad desde los puntos de generación, que son puntos centralizados, a los puntos de consumo. Si conseguimos que los puntos de generación sean también descentralizados y cercanos, bueno, pues de alguna manera disminuimos los impactos ambientales, pero sobre todo disminuimos las pérdidas, ¿no? Es evidente también que es difícil conseguir una producción eléctrica a través de renovables y a través de autoconsumo tan grande como los consumos que estamos teniendo actualmente. No queda otra que hacer algunos polígonos industriales grandes. Evidentemente tendrían que ser los puntos de menor impacto ambiental y completamente planificados por el Estado o por el gobierno o por quien corresponda, me da igual quién, pero que haya una persona, una entidad que planifique, y no cada empresa a su libre albedrío, de forma que están chocándose unos proyectos con otros, ¿no? Si conseguiríamos autoabastecernos, generaríamos mucha más riqueza en la zona en la que vivimos, y encima tendríamos mucho menos impactos ambientales, sociales y menos pérdidas energéticas. El problema de la pérdida energética es muy importante, aunque no nos parezca actualmente. Ahora mismo tenemos combustibles fósiles, cada vez menos, pero seguimos teniendo. En el momento en el que deje de haber combustibles fósiles, o que sean tan difíciles, tan caros, que haya que utilizarlos solamente para algunos usos muy importantes, digamos las ambulancias, por decir cualquier cosa, en ese momento nos daremos cuenta de que toda aquella energía que perdamos se acaba.
Y entonces hay que intentar evitar todas las pérdidas mayores. Para eso, cuanta menor conversión de un tipo de energía a otra, cuanto menor transporte y cuanto más cercano sea el sitio de producción, es mejor. Impulsar las comunidades energéticas, impulsar las actividades de los ayuntamientos para poner placas solares o molinos eólicos pequeños en las zonas, como dices, degradadas. Aquí en esta zona tenéis de Potasas un montón de sitios degradados que serían los adecuados. Si os fijáis, es curioso, en los dibujos de los que hemos puesto antes, de los parques, ahí, en las zonas que hay potasas, que hay de escombros de potasas, ahí no han puesto ningún parque solar. Casualmente van todos en campos de cultivo de los que actualmente se están cultivando. Este ejemplo es clarísimo, ¿no? El ejemplo del proyecto del Soto, que es el que más cerca os toca. Y hay alguno más que también hemos oído, pero no hemos tenido todavía constancia porque no se ha puesto a exposición pública, más cerca de aquí de Noain o más cerca de Potasas de Subiza, por ahí. Entre Arlegui, Noain, Salinas, algo así. O sea, tienes una campa que era la antigua Potasas, que ahí no hay nada de cultivo y no más que sal. ¿Y cuántos hay podía ahí? Mira, en Fustiñana, por un ejemplo, en Fustiñana hay unos cascajales allá que no se cultiva nada. Allá los ayuntamientos, el ayuntamiento de Fustiñana a Virto le regaló el terreno para hacer la fábrica. Le regaló el terreno, a condición de que cogería gente de allá. Un terreno que fábrica tiene una congeladora de Virto allá que hay que verlas. Pues le regaló el terreno el ayuntamiento, le regalado. Pero a condición de que cogería gente de Fustiñana, de la zona. Pues fíjate, allá hay cascajales inmensos que se pueden hacer allá placas que no molestan a nadie, no, o sea, te digo un poco para que veas, ¿no? Cómo está un poco. Aquí en esta zona, hablando con gente de Salinas de aquí de Suiza, ¿no? Pues, bueno, no, igual que Platino, Salinas de Pamplona se llama. Sí, está muy bien. Eso es. Hablando con un agricultor, me comentaba que a él, personalmente, como agricultor y como propietario de terrenos que está cultivándolos, y a gente conocida de esa zona de Salinas, de esa zona, les habían venido empresarios de placas solares a ver si les alquilaban el terreno y se preguntaban, ¿por qué a nosotros, a nuestros terrenos agrícolas y no a la escombrera que hay al lado? Claro. A la escombrera no fueron. Y tendría que ser justo lo contrario, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque estamos dejando a las empresas que a su libre albedrío planifiquen ellas dónde tienen que ir los parques solares, lo que es importante, ¿no? Tendría que ser algo planificado por el gobierno por quien corresponda. La última palabra, ¿quién la tiene? En los parques pequeños se da el gobierno de Navarra. Sí, hasta 50, Carlos, ya sabes. Sí. Pero, por ejemplo, este de Zulueta, que es más grande, los dos, eso es la última palabra, ¿quién la tiene? ¿Tiene que pasar un trámite previo por el gobierno de Navarra y luego al ministerio, o directamente al ministerio, y es el ministerio que tiene la última palabra? Sí, como bien comentas, hasta el proyecto de 50 megavatios es la administración foral la que tiene que determinar si es compatible con el medio ambiente, y los que son mayores, como son estos tres casos que veis ahí, son la administración estatal, el gobierno del Estado, el ministerio, ¿no? Entonces, en estos casos, que es el ministerio el que tiene que determinar, lo que se le pide al gobierno de Navarra, medio ambiente del gobierno de Navarra, es un informe. El gobierno de Navarra manda un informe al ministerio y, bueno, pues se supone que tienen que hacer caso a ese informe. Por ejemplo, todavía no se sabe nada, evidentemente, pero hay un proyecto que ya conoceréis en la falda de Urbasandía, Aldane se llama, son molinos eólicos, un montón cerca de Abarzuza, de Lezaun, en esa zona. También es propio, es el Estado el que tiene que decidir. Han mandado el gobierno de Navarra y otro parecido en Echauri, que igual os pilla más cerca. Son dos parques eólicos parecidos. En los dos casos ha mandado el gobierno de Navarra Medio Ambiente un informe muy negativo al Estado, al Ministerio, y parece ser, se rumorea que lo van a echar para atrás desde el Ministerio. Bueno, todavía no está claro. La última palabra es de la administración correspondiente. Los ayuntamientos, una vez que la administración ha decidido, los ayuntamientos, cuando es terreno comunal, por ejemplo, tienen poco que decir ya. Lo que se puede hacer es, lo que habéis comentado que se ha intentado aquí, o en otras zonas de Galar, que es una normativa urbanística, el plano de urbanismo, en el cual se determine qué tipo de proyectos se permiten o no se permiten y en qué tipo de suelos. Eso sería lo más cercano. Perdone, a lo que decía usted, antes de trasladar o llevar esa subestación para que no esté tan cerca y no tenga un impacto grave sobre la salud de las personas que puedan vivir en ese núcleo, en concreto Zulueta,
Me consta que la propia empresa que tiene ese proyecto y tal, que ya ha tenido contactos con la asociación de Zulueta o con el ayuntamiento, ahí anda hablando y tal, como para desplazarla a otro sitio. La subestación, al final, porque esté cerca de este núcleo, no, yo creo que no sería gran problema para ellos, vamos. Desplazarla a otro sitio. Como él bien dice, ellos han ido a lo barato al hacer el proyecto, y han ido a lo fácil. Y no hay ninguna cortapisa. Y nadie les dice nada. Es un tema económico, exclusivamente. Porque yo creo que el marco legal ahora mismo para esto no hay nada, ¿no? No hay, por lo que se ve, no hay. No hay marco legal, no hay... Sí hay. Hay determinadas normas. Pero será muy laxo. Bastante. En el caso de los solares, los parques solares, está más claro, un poco más claro, y eso es muy curioso. Es una normativa del 2006, un decreto foral o orden foral del 2006, o sea, de Navarra, por el cual no se permite poner placas solares en aquellos terrenos agrícolas de alta productividad agrícola. Ya tiene un baremo, son el número 1 y 2 de Navarra, o 1, 2 y 3, no me acuerdo muy bien, de la clasificación de suelos agrícolas. Lo curioso del caso es que últimamente hubo un intento, esto ya igual es medio rumorología, medio cotilleo, ¿no? Hubo un intento de quitar esa normativa. El propio gobierno de Navarra, el actual, quiso quitar esa normativa y para ello en el borrador de la ley del cambio climático se hablaba de igualar los dos tipos de tecnología, las fotovoltaicas y las eólicas. Las eólicas no tienen ninguna normativa más allá del medioambiental para en qué tipo de suelo se puedan poner, ¿no? De suelo agrícola, por ejemplo. Sin embargo, las solares sí. Entonces dijeron, vamos a quitarle a las solares. Y eso apareció en un borrador de la ley de cambio climático. Últimamente parece ser que le han echado para atrás eso y incluso está hablando de que igual también los polígonos eólicos, con las nuevas leyes del cambio climático o lo que sea, se les podría poner también algún tipo de cortapisa a según qué suelos. Y de hecho, esto creo que es bastante, no es nuevo porque es algo que se debía ser conocido, ¿no? Pero en estas votaciones de enmiendas que están habiendo ahora mismo en el Parlamento Foral de la ley del cambio climático, nos comentaron el otro día un grupo político que habían aprobado una enmienda de UPN, además, bueno, de Navarra Suma, además, por la cual se establecía, o se tenía que establecer en la ley, una serie de mapas en qué terrenos se pueden poner, en qué suelos, en qué zonas se pueden poner tanto placas solares como parques eólicos. Eso se tiene que desarrollar a través del desarrollo de la ley, pero eso parece que va a salir en la nueva ley del cambio climático. Entonces, de alguna manera han ido basculando, yo creo que más que nada porque esta ley de cambio climático lleva mucho tiempo en tramitación, se lleva discutiendo ya mucho tiempo, empezó incluso antes de todo este boom, ahora se han dado cuenta de lo que les viene encima y han dicho, hostia, vamos a poner un poco de orden a todo esto, ¿no? Pero el orden que hay ahora mismo es prácticamente cero y en el futuro va a ser, pues, jugamos. Bueno, entiendo que si se hace esta normativa, se está hablando de los parques eólicos y de los parques solares, pero que eso incluirá las líneas de evacuación, subestaciones, tal, porque claro, una cosa son una cosa muy evidente, los parques que ocupan una superficie enorme, que tienen un impacto X, pero las líneas de evacuación tienen otro impacto y las subestaciones tienen otro impacto diferente. Y en el proyecto del Soto parece como que eso estaba como, esa parte estaba como un poco más de lado, como menos considerada, sin trabajar y como, bueno, ahí se queda. Lo gordo está claro que lo más evidente, lo que más superficie es que está ahí. Pero claro, nosotros como somos de Zulueta nos toca de lleno el tema de subestación y la línea de detención que pasaría por aquella. Parece que eso está como que queda de lado y que está menos acotado. Y a futuro da la impresión de que va a seguir parecido. Como está. Eso se enfocan las placas y en los molinos, sí, que es lo evidente y lo gordo. Parece que están a lo más gordo, y los efectos colaterales, por así decirlo, parece que no lo están. Esa es la impresión que nos da. A no ser que, bueno, pues haya cosas que no sepamos. Bueno, espero que haya sido clarificador un poco todo. Tenemos que entregar la sala, o sea que lamentablemente podríamos seguir hablando bastante más y de muchas otras cosas más, ¿no? Pero como tenemos que dejar la sala, podríamos cortar aquí. No sé si hay alguien que quiera decir algo más. Sí, que es viernes ya y vamos a tener fiesta ya. Bueno, muchísimas gracias por venir. Pensábamos que igual íbamos a hacer 5, así que
Muchas gracias. Y muchas gracias, Martín.